Listo. Pues nada, buenas noches de nuevo. Me presento. Mi nombre es Juan José García Madero y pues el día de hoy les venimos a presentar junto con mis compañeros María Triana Cavalier, Mariana Bracho y Santiago Espinosa Lugo, eh, esta revisión de tema sobre nuestro módulo de imagenología de la topografía corneal. Esta noche especialmente tenemos al doctor Andrés Rosas aquí acompañándonos. El doctor Jesús Andrés Rojas es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, es oftalmólogo de la Fundación Oftalmológica de Santander, o sea, la Foscal de la Universidad Industrial de Santander. Es subespecialista en cirugía refractiva de la Clínica Carlos Ardilla Zule y la Fundación Virgilio Galvis Ramírez. Tiene un entrenamiento en córnea y segmento anterior en Bascom Palmer Eye Institute. Tiene un entrenamiento en calidad visual, en frentes de onda y en exámenes especiales del Centro Oftalmológico. Es coordinador científico de la Unidad de Cirugía Refractiva de la Facultad de Cirugía Ocular de Bogotá y es profesor del Departamento del Segmento Anterior, Catarata y Queratocono del Hospital Militar Central en la Universidad de Nueva Granada y tiene un posgrado también en oftalmología. Entonces, no siendo más, comencemos. Ya, mi compañera. Listo. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar hablando entonces de la anatomía de la córnea. Entonces sabemos que es un tejido avascular y transparente que se encuentra en el extremo anterior del globo ocular y se está rodeando de fluidos por las lágrimas de forma anterior y posteriormente del humor acuoso que se van a encargar de abastecerla de nutrientes y de retirar productos metabólicos. La periferia corneal se continúa con la esclera y la conjuntiva y el limbo esclerocorneal, que está altamente vascularizado, va a constituir una reserva de células madres pluripotenciales y es la zona de transición que hay entre la esclera y la córnea. La forma de la superficie anterior de la córnea es convexa y esférica. En el adulto va a medir de 11 a 12 milímetros horizontalmente y de 9 a 11 milímetros verticalmente. La curvatura no es constante, es mayor en el centro de aproximadamente 700 micras y menor, 700 micras y menor en la periferia de 700. Siguiente. Eh, Mariana regresa una. Para todo lo que corresponde en topografía corneana, este concepto que tú acabas de mencionar, el de asfericidad, es supremamente importante, ¿no? Y lo vamos a ver, yo creo que en el transcurso de toda la charla, tanto en la parte de topografía de reflexión como en la topografía de elevación, ¿no? Quiero que quede ahí muy, muy claro el concepto de asfericidad. Regresa a la una. No, una hacia atrás. Ahí. Sí, y cuando en la parte final dice la curvatura no es constante, es mayor en el centro que en la periferia. Eso quiere decir que al tener un radio de forma que disminuye del centro a la periferia, se compensa ópticamente la aberración esférica. Evolutivamente, la aberración esférica es mucho mayor en seres menos evolucionados y degrada la calidad de la imagen. La evolución del hombre, su escala filogenética, ha hecho que el ojo tenga ese tipo de curvatura variable entre el centro y la periferia para mejorar la calidad visual, ¿no? Entonces, más adelante, cuando veamos el concepto topográfico, vamos a ver cómo se integra esto. Sigue, Mariana. Listo, gracias, doctor. Bueno. Entonces, vemos que la córnea va a tener dos funciones principales. La primera va a ser permitir la transición de la luz y mediante la refracción ayudar a su focalización en el fondo del ojo. Y su poder refractivo va a representar las 2/3 partes de la refracción total del ojo. Y de segundas tenemos pues proteger las estructuras intraoculares. Y como pueden ver en la imagen, la córnea se van a diferenciar 5 capas desde su superficie anterior a la posterior van a ser, en primer lugar, el epitelio, que tiene pues una membrana basal debajo, va a contener entre 5 y 7 capas celulares de epitelio escamoso estratificado, que en la zona periférica va a aumentar a unas 8 a 10 capas. En el interior de este se van a distinguir varios tipos celulares, las escamosas, intermedias y basales, y en estas van a haber unas uniones intercelulares muy desarrolladas con membranas celular interdigitadas que le van a conferir una gran estabilidad al epitelio.
Bueno, luego tenemos a la membrana de Bowman, que va a ser una capa de tejido transparente y es una capa acelular que parece que está constituida por fibras de colágeno uniformes tipo 1 y está adherida a la membrana basal epitelial por fibras de colágeno tipo 7. Esta capa no puede regenerarse. Después tenemos el estroma, que va a representar el 90% del grosor corneal y se va a componer de capas de colágeno orientadas regularmente y separadas por proteoglicanos. Em, el estroma va a poder cicatrizarse, pero no se va a regenerar tras las lesiones. Luego está la membrana de Semet, que es una lámina individualizada compuesta de fibras de colágeno de un tipo diferente a las del estroma y tiene una zona anterior con bandas y una zona posterior sin bandas que el endotelio va a ir formando a lo largo de la vida y que van a actuar como una membrana basal modificada y va a tener capacidad de regeneración. Y por último, tenemos el endotelio, que está compuesto por una monocapa de células poligonales y estas mantienen a la córnea parcialmente deshidratada al bombear el exceso de líquido fuera del estroma. Este número de células del endotelio va a disminuir a un ritmo de alrededor del 0,6% anualmente y las células adyacentes van a aumentar su tamaño para poder rellenar los espacios, pues las células endoteliales no se pueden regenerar. Mariana, regresa una. Para atrás. Ahí. Hay una primicia, ¿no? Que es conocida desde hace algún tiempo, pero está como en discusión, y es que aparentemente se descubrió una nueva capa que estaría entre la parte posterior del estroma y la membrana de Descemet. Esta capa se llama la capa de Dua, D-U-A, y quien la describe fue el profesor Harminder Dua, ¿no? Él dice que es una capa pues que no está descubierta, está en estudio, ha sido bastante polémica, todavía no se ha aceptado en las partes en los anales de anatomía de la córnea, pero está descrita y algunos autores ya la empiezan a reconocer, ¿no? Entonces estaría entre la tercera y la cuarta capa, sería la membrana de Dua. Y pues bueno, hay que estar al tanto y leer la literatura a ver si al fin se acepta o no se acepta anatómicamente. Dale. Listo. Siguiente. Entonces, bueno, la córnea también es uno de los tejidos corporales con mayor densidad nerviosa. Entonces, por esto, trastornos como las abrasiones y las queratopatías bullosas se van a asociar a dolor intenso, fotofobia y lagrimeo reflejo. En la córnea hay una trama rica en nervios sensitivos que provienen de la división oftálmica del nervio trigémino, fundamentalmente por la vía de los nervios ciliares largos. Estos van a formar un plejo anular en el limbo y ahí van a perder sus vainas de mielina, penetrando en el estroma anterior, desde donde van a perforar la membrana de Bowman y el epitelio, en donde van a estar sus terminaciones. La concentración de estas pues, es 20 a 40 veces mayor que en la pulpa dental y 300 y 600 veces más que en la piel, con una mayor densidad en los 2/3 centrales de la córnea. Siguiente. Importante, Mariana, destacar lo que acabas de decir. Estos nervios no tienen mielina, ¿no? ¿Tú sabes por qué la ausencia de mielina? No, señor. La mielina es opaca, ¿sí? La mielina es no transparente y en la córnea, evolutivamente, siendo un tejido netamente avascular y completamente transparente, no puede tener mielina, ¿sí? Entonces, los nervios de la córnea al no tener mielina son absolutamente transparentes. De hecho, es difícil verlos cuando tú los examinas en la lámpara de hendidura. Hay una patología, hay una entidad en la que tú puedes ver los nervios, y de hecho, ver los nervios implica que de pronto hay una enfermedad y es en el queratocono. ¿Sí? Entonces, nervios visibles en el queratocono pueden, la identificación del queratocono puede indicar que hay una asimetría en la córnea, ¿no? Y básicamente es por transparencia, por eso la córnea es completamente avascular. Y su nutrición, pues más adelante la vamos a revisar, pero eso también le confiere características especiales. Adelante, Mariana. Bueno, listo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de la historia de la topografía corneal. Entonces, bueno, comenzando en el siglo XVII aproximadamente,
comenzó a surgir cada vez más el interés por la forma de la córnea y las propiedades ópticas del ojo. Por eso, en el año 1619, Johannes Skinner fue el primero en medir la curvatura corneal utilizando una serie de espejos convexos de diferentes curvaturas. Lo que hacía era colocar estos espejos junto al ojo hasta lograr encontrar uno que pudiera reflejar la imagen del mismo tamaño que la que era generada por la córnea. Luego, en 1820, Cugnot introdujo un queratoscopio que permitía observar la imagen reflejada de un blanco iluminado en la córnea del paciente. Sin embargo, pues presentó dificultades en la alineación precisa entre el blanco, la luz y el observador, con el eje visual del paciente. Entonces, en 1882, Placido logró superar las limitaciones del queratoscopio de Cugnot al diseñar un disco con anillos concéntricos blancos y negros. Lo que hizo fue colocar un orificio de observación en el centro del blanco, facilitando una mejor alineación. Em, y pues este patrón de anillos todavía es la base de muchos sistemas de topografía actuales. Listo, siguiente. En 1853, Helmholtz logró desarrollar un queratómetro que que permitió la cuantificación de la curvatura corneal, midiendo la distancia entre dos pares de puntos reflejados. Entonces, lo que hacía el dispositivo era proporcionar la curvatura esferocilíndrica de los 3 milímetros centrales de la córnea en dos planos meridianos. En 1889, Havell incorporó un disco tipo plastido al queratómetro de Helmholtz y añadió un ocular telescópico, lo que amplió el área analizada de la córnea y permitió una visualización más precisa de los anillos que eran reflejados. En 1896, Goldstrand aplicó la fotografía a la queratoscopia y esto permitió capturar imágenes estáticas de la córnea para su posterior análisis. Y pues, aunque era un proceso difícil, fue el primer intento de poder documentar y medir las imágenes queratoscópicas de una forma más precisa. Ahí hay que hacer una mención especial, regresa una, de Alvar Gullstrand, ¿no? Alvar Gullstrand y Otto Henke fueron quienes independientemente estuvieron estudiando. Gullstrand era muy interesado en los instrumentos ópticos para medir la córnea y el ojo, y Otto Henke se inventó el bioiluminador. Entonces, en algún momento los dos trabajan juntos y a partir del trabajo de ellos nace la lámpara de hendidura. Imagínense, estos dos genios trabajando juntos, se inventan la lámpara de hendidura y de hecho es memorable porque es el único premio Nobel por parte de la oftalmología, la lámpara de hendidura. Y fue inventada por Alvar Gullstrand y Otto Henke, ¿no? Entonces hay que hacer una mención especial de este señor. Dale, Mariana. Listo. Entonces, bueno, ya en el siglo XX, durante la mitad aproximadamente, el ajuste de los lentes de contacto genera un nuevo interés en la curvatura corneal, especialmente en la zona de la media periferia, y el queratómetro se mantuvo como una herramienta estándar para estos casos. El desarrollo de técnicas de cirugía refractiva y de cataratas también destacó la necesidad de poder medir con mayor precisión la potencia óptica de la córnea. Y ya por último, a finales del siglo XX, con todo el avance de la informática, se lograron desarrollar sistemas de videoqueratoscopia que permitían el análisis cuantitativo de grandes áreas de la córnea. La tecnología de Scheimpflug emergió como una solución para medir no solo la curvatura corneal, sino también lograr generar datos tridimensionales de la superficie tanto anterior como posterior de la córnea, ofreciendo así una evaluación más completa de la cámara. Siguiente. Numéricamente, para que ustedes se hagan una idea, regresa una, los antiguos queratómetros medían, como tú lo dijiste claramente, 4 puntos en el área de los 3 o de los 4 milímetros centrales de la córnea y 2 puntos que formaban una línea a 90 grados de otros 2 puntos. Para que se hagan una idea, en este momento la tecnología Scheimpflug, el Pentacam, es capaz de medir 138.000 puntos, ¿no? El HR, que es el de alta resolución. Pues dense cuenta cómo ahora matemáticamente sí somos capaces de procesar cantidades de información asombrosa para saber cuál es la verdadera forma de la córnea. Antes lo que se hacía era simplemente estimar el poder de la córnea. Dale, Mariana. Listo. Bueno,
Ya ahora vamos a hablar de los usos de la topografía corneal. Entonces, sabemos que tiene una aplicación tanto clínica como de investigación, es no invasiva y es fácil de realizar. Entonces, como vemos en la imagen, tiene varios usos, como para la norma el paciente con la córnea normal, para determinar la forma y correlacionarla con la función visual. También en la adaptación de los lentes de contacto. em, en la mayoría de los pacientes se puede realizar estos ajustes utilizando la queratometría, por eso mide la curvatura de la parte central de la córnea, pero en muchos casos esta información pues no es tan completa en situaciones más complicadas, como cuando un paciente tiene irregularidades en la córnea o problemas específicos, como lo es el queratocono. Entonces, en este caso, solo conocer la curvatura central no es suficiente, pues es importante entender la forma completa de la córnea, incluyendo sus zonas periféricas, para poder hacer una adaptación más precisa y de esta manera evitar las complicaciones. De igual manera, la topografía corneal ha demostrado que los patrones de deformación de la córnea causados, por ejemplo, por el uso prolongado de lentes de contacto rígidos, están relacionados con la posición de reposo de estos lentes sobre la córnea. También muy importante para la cirugía refractiva corneal, que de manera preoperatoria, el conocimiento de la topografía es útil para planificar una cirugía incisional y también se puede usar para calcular la potencia de la lente intraocular requerida en la cirugía de las cataratas. De manera postoperatoria, la información detallada que se adquiere sobre el resultado de cualquier procedimiento refractivo puede cuantificarse para ensayos clínicos, para la calidad óptica y la centración de la corrección y su estabilidad a largo plazo. También para enfermedades de la córnea como el queratocono, también procedimientos como el trasplante de córnea y la cirugía de injerto corneal. Y la técnica es lo suficientemente sensible para poder diagnosticar anomalías en la forma corneal como el queratocono en una etapa temprana. Esto es muy útil en el manejo y el tratamiento de los pacientes, la identificación de familiares afectados para estudios genéticos y en la evaluación previa a la cirugía refractiva, como ya les mencioné antes. Bueno, entonces continuamos en este caso con los fundamentos ópticos, ya que tenemos un contexto en cuanto a lo histórico y a cómo funciona per se, pues, el inicio de lo que fue la topografía corneal. Entonces, tenemos entendido que va a plantearse que la córnea va a actuar como un espejo convexo. Dicho espejo convexo va a proyectar un patrón que es conocido como el anillo de Plácido sobre la misma córnea y la reflexión va a distorsionarse de acuerdo a la superficie que tenga la córnea pues, en cada paciente. Antes que nada, quiero dejar claras estos principios que me parecen súper importantes para poder abordar y pues entender mejor la topografía corneal. Primero es la ley de reflexión, que va a determinar específicamente el ángulo de incidencia, en donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión. Eso lo vimos bastante en física desde pequeños, que va pues más que todo relacionado hacia el punto en el que se refleja la luz en una superficie y pues hacia dónde se termina yendo. Entonces es bien importante entender eso, pensando en entender cómo la luz se va a adaptar o va a reflejar también en la superficie corneal. Asimismo, también tenemos el principio de Fermat, que me propone principalmente que la luz sigue el camino que le requiera un menor tiempo de viaje, por así decirlo. Esto me va a determinar más que todo en que ciertas ondas de luz y ciertas rayos de luz específicamente van a, por así decirlo, tender hacia ciertas zonas más que todo comunes en la parte de la córnea. Entonces, por más de que la córnea sea curva, no todas las zonas se utilizan todo el tiempo porque, como bien dice el principio, pues hay ciertos rayos de luz que prefieren tomar menor tiempo de viaje, entonces pueden tener el mismo ángulo de reflexión, por así decirlo, pero no irse por la misma zona. Eso es importante, importante tenerlo en cuenta. Aparte de eso, entonces, Juan, dígame. regresa una. Cosa importantísima, una para atrás. Ahí, perfecto. Y es que todo esto que dices tú es absolutamente correcto, pero hay que también tener en cuenta que a nivel de la córnea, específicamente a nivel de la película lagrimal, ocurre el cambio de índice refractivo más grande que existe en el ojo, ¿no? Porque
pasamos de 1, que es el índice refractivo del aire, a 1.3376, que es el índice refractivo de la lágrima, ¿no? Entonces, siempre este tipo de sistemas son capaces de medir la curvatura de la córnea en virtud y teniendo en cuenta ese cambio de índice refractivo. Por eso, como lo explicaba Mariana hace un momento, la córnea tiene el mayor poder refractante, ¿sí? Porque es el sitio donde ocurre el mayor cambio de índice refractivo. Y cabe destacar también que la cara posterior de la córnea tiene un valor negativo porque el índice refractivo disminuye, ¿no? El estroma posterior de la córnea al humor acuoso. Entonces, no es porque sea cóncava, la cara anterior es convexa, la cara posterior es cóncava, entonces no es por la concavidad, sino por el cambio de índice refractivo. Dale, Juan, muy bien. Gracias. Posteriormente, luego de entender más que todo esa introducción, vamos a empezar a analizar la topografía desde un modelo matemático hacia la córnea. Primero, tenemos una aproximación esférica que en la córnea, en el cual la córnea va a estar modelada como si fuese una esfera. En dicha esfera vamos a tener pues un radio y vamos a tener una distancia que va a corresponder con el diámetro. Entonces ahí lo importante tener en cuenta es que el radio de la curva va a estar determinado por n', que va a ser el índice de refracción del humor acuoso, y el índice de refracción del aire, que es el n normal. Entonces ahí tenemos la ecuación directa que me va a determinar la aproximación esférica de la córnea, que me va a modelar matemáticamente estas, por así decirlo, pues la topografía parece de la córnea, más que todo. Y luego tenemos los modelos asféricos, que estos modelos utilizan ecuaciones cónicas y van a ser más precisos. En este caso, la ecuación general que vamos a tener va a ser esta, donde R va a ser el radio de la curvatura apical y Q va a ser el factor de asfericidad. Entonces, estos factores y estas ecuaciones van a ser utilizadas más que todo para cuantificar y pues modelar la córnea para que nosotros como médicos / oftalmólogos podamos interpretarlo y pues detallar mejor la forma de la córnea. Como lo dijimos en la primera diapositiva de Mariana, la asfericidad se mide a partir del factor Q, ¿no? Q es asfericidad, siempre es un valor negativo cuando la córnea es normal, y este valor lo mide los diferentes topógrafos, y dependiendo de los valores a los cuales nos estemos enfrentando a través del análisis de la asfericidad de la Q, pues podemos saber si una córnea es normal o una córnea es enferma, ¿no? Dijimos que la córnea es más curva en el centro, más plana en la periferia, y cuando nosotros intervenimos quirúrgicamente una córnea, estamos alterando ese factor de asfericidad. Entonces, es siempre muy importante, como tú lo dices, Juan, de hecho se considera uno de los factores de forma más importantes de la córnea, porque si hay patología, el valor de Q se altera. Si hay cirugía, no importa qué cirugía hagamos, el valor de Q se altera, ¿no? Cuando es una cirugía corneal. Dale, Juan. Posterior, entonces tenemos que ya luego de analizar la córnea matemáticamente con las ecuaciones que les había mencionado antes, pues tenemos diferentes métodos para poder adquirir datos. El primero es el método de disco de Plácido, que va a tener 3 pasos principales. El primero es la proyección de anillos concéntricos sobre la córnea. El segundo es la captura de la imagen reflejada de la córnea. Y el tercero es el análisis de la distorsión de los anillos. Al inicio les comenté que pues estas como diferentes porciones de la córnea van a estar distribuidas en anillos, y pues estos anillos me van a reflejar y pues van a mostrar diferentes valores en cuanto a este método. El principio de Spain-Flug va a comprender que la cámara y el plano del enfoque no van a ser paralelos, no va a permitir obtener imágenes de sección transversal de la córnea con una gran profundidad en el campo. Asimismo, pues tenemos la tomografía de coherencia óptica, o también llamada OCT, que va a utilizar interferometría, en este caso de baja coherencia, y pues va a medir el tiempo y la intensidad de la luz reflejada. Posterior a adquirir estos datos, tenemos que analizarlos. Ya tenemos en este caso la proyección de los anillos concéntricos, ya tenemos el enfoque de la imagen transversal de la córnea, y pues ya tenemos pues el dato que te saca per se la tomografía de coherencia óptica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Primero, vamos a hacer una reconstrucción de la superficie, donde vamos a utilizar algoritmos para crear un mapa continuo de la superficie corneal a partir de puntos previamente medidos. Segundo, vamos a utilizar mapas de curvatura
bien sea axial o tangencial, que van a medir la curvatura en relación, bien sea con el eje central o en cada punto. Y en cuanto a los mapas de elevación, me van a comparar la superficie real de la córnea con una superficie en referencia del modelo per se, que bien puede ser en esfera o en elipsoide, y a partir de estos datos que ya hemos analizado, podemos utilizar los índices topográficos, que van a ser bien sea la simulación de queratometría, la SIMK, el índice de asimetría superficial, el SAI, o el índice de regularidad superficial, que es el SRI. A posterior, ya luego de haber aplicado los métodos y la previa interpretación, el previo análisis, tenemos que interpretarlo. Entonces vamos a tener que dichos datos que ya me mostró el examen van a ser normales o anormales. Y pues estos datos anormales se van a correlacionar, en este caso, con condiciones clínicas, patologías, bien sea queratocono, astigmatismo, problemas corneales, que van a definir y van a tener clínica seguramente en el paciente. Y entonces también estos datos se podrían llegar a utilizar en cuanto a las cirugías refractivas y a la adaptación de lentes de contacto, pensando en que el oftalmólogo tiene que guiarse en cuanto a estas diferentes islotes o anormalidades que pueda llegar a tener la córnea del paciente, para ver si, por ejemplo, es candidato a uso de cierto lente o es candidato, por ejemplo, a algún tratamiento posterior a cierta cirugía refractiva. A partir de esto vamos a tener una evaluación de la curvatura corneal, en donde usualmente dicha curvatura corneal va a medir típicamente 2 dioptrías, se va a medir típicamente en 2 dioptrías o milímetros de radio. En este caso, los mapas topográficos que pues nos van a mostrar la topografía corneal van a usar códigos de colores que vamos a poder interpretar ahorita más adelante, pero pues así básicamente vamos a tener áreas más curvas que van a ser reflejadas por colores más cálidos como el rojo y áreas más planas que van a ser colores fríos como el azul. Posterior a eso pues tenemos los tipos de topógrafos que pues van a ayudarnos a hacer todo este proceso. El primero es el de disco de Plácido, que van a utilizar anillos de reflexión. Entonces igual, este va a utilizar anillos concéntricos sobre la córnea, va a analizar la reflexión de los anillos para determinar la curvatura. Usualmente es un método muy rápido, es no invasivo, y las limitaciones que tienen es que solo mide la superficie anterior de la córnea, que pues para eso tenemos algunas otras alternativas, como el topógrafo de elevación basado en cámara de Schoenfeld, perdón. Este va a utilizar el principio que les mencioné previamente para obtener la imagen desde una sección transversal de la córnea y va a medir tanto la superficie anterior como la posterior. En este caso tiene la ventaja de que me va a proporcionar una información más completa y compleja, por así decirlo, de la córnea. Y como ejemplo pues tenemos el pentacam, que es el de imagen de acá. Y ya pues por último tenemos la tomografía por coherencia óptica o la OCT, que me va a aplicar luz infrarroja para hacer cortes transversales hacia dentro de la córnea. Esta va a tener en este caso una alta resolución y una alta capacidad para medir el espesor corneal. Esta se puede utilizar en todas las capas de la córnea, a diferencia de las anteriores dos, y puede ser un poco más lento que los otros métodos, entonces depende un poco del criterio del oftalmólogo, pues saber cuál poder utilizar dependiendo del contexto y pues de la disponibilidad claramente. Listo. Bueno, los resultados obtenidos mediante estas técnicas previamente descritas por mi compañero van a ser presentados mediante gráficas, en este caso mediante mapas de color. Tenemos 3 tipos de mapa en el estudio de tomografía corneal que van a darnos una idea generalizada de la estructura de la córnea, específicamente de su curvatura, su elevación y su grosor. Al momento de leer estos mapas vamos a ver un código de colores, como bien ya mencionaba Juan José, donde los colores cálidos nos van a indicar y hablar de una alteración, mientras que los colores más fríos nos van a graficar medidas que ya están dentro de los límites de normalidad. El primero de estos mapas es el mapa axial, también llamado mapa sagital. Este es un mapa de curvatura de la superficie anterior que va a estar representado en valores de dioptría.
Es decir, que a mayor curvatura vamos a tener mayor poder refractivo y por ende va a ser mayor el valor en dioptrías. De esta forma, este mapa nos va a dar también una idea a cierto grado del poder refractivo de la córnea. Una córnea normal tiene un valor máximo de curvatura menor a 47.2 dioptrías, presentado en el sistema, en la gráfica, como el valor Kmax. Es el máximo de curvatura que vemos en este paciente. Valores por encima a estos 47.2 dioptrías nos van a indicar que hay una curva más pronunciada que ya de por sí nos indica un riesgo elevado de ectasia. En este mapa también debemos evaluar el patrón de colores como tal. Lo primero para evaluar en este patrón de colores va a ser la escala de colores utilizada, que pues como vamos a ver, cada color va a corresponder con un valor dióptrico. Esa escala de color puede ser una escala absoluta, lo cual significa que viene con un rango predeterminado, es decir, que, por ejemplo, puede venir de un rango, digamos, de 10 a 90 dioptrías, por ejemplo, y los resultados de la córnea del paciente que estamos evaluando se van a graficar dentro de estos mismos rangos. Lo que pasa con esta escala absoluta es que valores, digamos, elevados dentro de nuestro paciente pueden terminar en un rango de colores más hacia los colores fríos que hacia los colores cálidos, que al final nos va a llevar a una gráfica que pareciera estar normal, sin embargo, tiene valores alterados. Para esto vamos a tener otro tipo de escala, que es la escala normalizada. En esta escala vamos a ver rangos que van a estar adaptados a los valores que tenemos del paciente, es decir, que va a tener en cuenta los valores mínimos y máximos de curvatura de nuestro paciente y a partir de esto pues va a ser su escala, su rango y vamos a ver, digamos, la gráfica de este paciente reflejada dentro de eso. Esto va a permitir que nuestra gráfica al fin y al cabo sea más sensible y nos muestre las alteraciones más puntuales. Es decir, que así haya una alteración pequeña, pues va a ser una alteración evidente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la escala de colores va a ser el aumento dentro de los colores, dentro de la misma escala de los colores, de dioptrías. Idealmente va a haber una diferencia de 0.5 dioptrías para que sea una tomografía o pues una gráfica más sensible. Siguiente. Listo. Algo más que tenemos que fijarnos en ese mapa de colores son las figuras que se forman como tal. Vamos a tener ciertas figuras simétricas que nos van a hablar de por sí de, digamos, unos exámenes normales. Por ejemplo, tenemos esta figura redonda con una elevación, qué pena, con una elevación central que nos hablaría pues teniendo en cuenta que la córnea es prolata, es decir, que es más curva en el medio. Esto nos habla pues de una córnea normal. También podemos tener una córnea con una figura ovalada o una figura en lazo simétrico o corbatín simétrico, que es la figura que podemos ver en esta imagen, que es la misma que vemos en esta gráfica axial. Esta figura pues vamos a abordarla más adelante, pero va a corresponder con un astigmatismo regular. Aparte de estas figuras simétricas, vamos a tener también unas figuras asimétricas en las cuales debemos tener en cuenta un valor adicional. Eh, em, Este valor va a ser el índice I-S, en el cual vamos a tomar una circunferencia de 5 milímetros, que es el círculo que podemos ver en esta parte. Un segundo que no me deja pintar. Bueno, vamos a tomar un círculo de 5 milímetros y vamos a tomar 5 puntos superiores y 5 puntos inferiores en esta, digamos, en este diámetro. La diferencia entre los puntos inferiores menos los superiores debe ser menor a 1.5 para que sea considerado un examen normal. Dentro de estas figuras asimétricas vamos a tener unas figuras de curvatura superior o inferior que no estén centradas o unas figuras de corbatín o de lazo asimétrico donde podemos ver que un extremo es mayor que otro extremo. Siguiente. María, espérame un segundo. Ay, gracias. Muy bien, los conceptos que acabas de enunciar perfectos, ¿no? Pocos cirujanos se acuerdan del punto de corte de curvatura mayor, 47.2 como tú lo acabas de decir,
Todo lo que esté por arriba de 47.2 hay que pensarlo como patología o anormalidad en la curvatura de la córnea, en la Cmax. Y las asimetrías, cualquier asimetría que ustedes vean en la córnea, ya sea en mapa de reflexión o en mapa axial, que es el que estamos viendo, o en mapa de elevación, implica que algo está pasando en la estructura biomecánica de la córnea, que tenemos un punto de debilitamiento, que tenemos un punto de adelgazamiento, que tenemos una cicatriz, una enfermedad, etcétera. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean asimétrica o con una curvatura superior a 47.2 tiene que ser un motivo para prender las alarmas, ¿no? Entonces, casi siempre estas asimetrías están relacionadas con patologías como el frote ocular, ¿no? La alergia es uno de los males del siglo, especialmente aquí en Bogotá. Vemos pacientes frotadores oculares crónicos desde la infancia temprana, desde los 2 o 3 años, y ese trauma mecánico sobre la córnea produce un debilitamiento de la estructura que se manifiesta como asimetría. Sí, eso se llama fatiga de materiales, María. Entonces, vas muy bien. Adelante. Gracias, doctor. Siguiente. Aparte de estos mapas, vamos a tener unas figuras desviadas donde podemos ver que hay un lazo con una desviación sobre el eje Y de uno de sus extremos. Para esto tenemos que cuantificar de cuántos grados es esta desviación. Debe ser menor a 22 grados para ser considerada una figura normal. ¿Cómo podemos verlo en esta figura? Digamos, en este caso teníamos un lazo asimétrico y vemos que hay una desviación del extremo superior. Una vez lo cuantificamos, tenemos en este caso una desviación de 25 grados que ya nos habla de una alteración en esta córnea. Y finalmente vamos a tener unas figuras especiales que por sí solas hablan de una alteración en la curvatura corneal. Se describen 3 figuras específicas, una que describen como garra de cangrejo, como podemos ver, hace una pequeña garrita. La siguiente es una figura en alas de mariposa, como podemos ver acá, como si fueran unas alitas de mariposa. Y finalmente tenemos una figura irregular que también está muy vinculada al astigmatismo irregular. Una vez tengamos alguna de esas figuras, ya de por sí nos habla de una alteración en esta córnea. Siguiente. Un segundo, María. Una cosa importante a tener en cuenta, esta desviación se conoce como ortogonalidad. ¿Sí? Ortogonal quiere decir que un meridiano, el meridiano más curvo, está exactamente a 90 grados del meridiano más plano. Entonces, es un concepto diferente al anterior. El anterior era simetría, esto es ortogonalidad. Y como muy bien lo dice María, cuando es el meridiano más curvo medido sobre el meridiano más plano se desvía más de 22 grados, algunos autores hablan de 15 grados, se puede hablar de una disminución de la ortogonalidad o de una pérdida de la ortogonalidad, ¿sí? Entonces, en esa imagen que está a la derecha hay una pérdida de la ortogonalidad. De todas las imágenes, la más aterradora es la que tenemos en la parte izquierda, abajito, ¿sí? Porque en esa imagen ustedes se dan cuenta que hay asimetría y disminución de la ortogonalidad. O sea, los 2 factores de medida que nos indican patología. Si yo tengo una pérdida de la ortogonalidad y una simetría combinadas, estoy probablemente con un porcentaje muy alto ante una córnea patológica. Y de las que están al lado derecho, las que nos muestra María, es interesante porque ahí están las garritas de cangrejo, como ella dice, eso representa una patología especial que de pronto más adelante la miramos, y algunos más románticos dicen que son las palomitas besándose. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven esa imagen en palomitas besándose o en garrita de cangrejo, están ante una patología especial. Dale, María. Perfecto. Siguiente. Listo. El mapa axial, sin embargo, lo que va a hacer es que va a aproximar los valores de los 2 milímetros centrales de la córnea, es decir, que no nos va a dar como tal una imagen completa de la forma y la refracción total de la córnea, ya que va a dejar de lado unos valores periféricos. Este mapa pues se va a basar en los discos de Plácido y en sí el programa va a tomar las medidas de varios puntos en la superficie anterior de la córnea y las va a relacionar a un eje predeterminado. En este caso sería el eje óptico, el cual podemos ver en la imagen como RA, la rayita azul, el cual lo que hace es que pasa justo en el centro de la córnea y del cristalino. Esta relación de cada punto, digamos, que cuantifica el sistema con el eje ya predeterminado, permite calcular la curvatura en cada una de estas
áreas. Y parte de la concepción de que la córnea sea como una esfera. Eso lo que hace es que en ciertos defectos que no sean tan notorios, digamos, en defectos más pequeños, pueda haber un tipo como de eh, es como que el mapa mismo esconda el defecto y nos parezca que hay menos defecto de lo que en realidad hay. Para resolver, digamos, como esta limitación del mapa axial, está el mapa tangencial, que lo que hace, básicamente, busca lo mismo y grafica lo mismo que el mapa axial. Sin embargo, cada punto se va a tomar independientemente sin relacionarlo pues a ningún eje central, lo cual nos va a dar finalmente un valor más preciso y una gráfica con mayor sensibilidad. Como lo podemos ver en la imagen, digamos las dos imágenes de abajo, la de la izquierda nos muestra un mapa axial donde podemos ver que hay un defecto, sin embargo no está tan localizado. Y una vez tomamos un mapa tangencial, digamos que tomando cada punto solo, sin relacionarlo pues al eje óptico, vamos a tener, digamos, un mapa mucho más preciso que nos va a mostrar una localización más precisa de la alteración. Siguiente. Listo. El segundo mapa representado en la tomografía corneal es el mapa de elevación, que en realidad pues van a ser dos mapas, uno de elevación de la cara anterior y uno de la cara posterior de la córnea. Para entender bien cómo funcionan estos mapas, vamos a tomar como ejemplo la topografía geográfica. Entonces, digamos, cuando nosotros geográficamente hablamos de altura o de elevación, estamos hablando de metros sobre el nivel del mar. Es decir, que el punto que estamos evaluando lo vamos a comparar a un nivel de referencia, que en nuestro caso es el nivel del mar. Todo lo que sobrepase este nivel, pues lo vamos a ver como elevaciones, como en las montañas, y todo lo que haya por debajo de este nivel lo vamos a ver como depresiones. La topografía corneal sigue los mismos principios. Entonces, para poder obtener datos de elevación como tal, debe haber una figura de referencia para la cual comparar. Y todo lo que sobrepase el nivel de esta figura de referencia lo vamos a ver como una elevación y va a estar graficado con el color rojo. Todo lo que esté por debajo de esta figura de referencia va a estar, pues se va a considerar una depresión y va a estar graficado con el color azul. Y las áreas que digamos que estén al mismo nivel que nuestra figura de referencia van a llevar el color verde. Siguiente. Entonces, ¿qué es todo esto, digamos, de la figura de referencia? Como ya lo había mencionado Juan José, nosotros podemos hacer figuras de referencia ya sea con esferas o con elipsoides históricos. Lo que, bueno, lo que hace el sistema básicamente es que toma los datos de la córnea del paciente y nos crea una esfera específica para este caso, la centra con la córnea del paciente y de ahí toma las medidas si está, digamos que a ras, a nivel, o si sobresale o está por debajo de este, digamos, referencia. Cuando tomamos una esfera como la figura de referencia, pues esta es llamada el Best Fit Sphere, la plataforma va a crear con todos estos datos una figura idealmente de 8 milímetros de diámetro, que pues como ya sabemos se va a centrar a nuestra córnea en cuestión y nos va a llevar a la toma pues de estas medidas y de estos datos. Sin embargo, como toma todas las medidas del paciente, eso incluyen también los valores extremos, los valores que puedan tener algún tipo de ectasia, y la figura que nos puede crear puede esconder defectos pequeños. Por esta razón se creó la esfera de mejor ajuste modificada, que lo que hace es que el programa toma un diámetro de 4 milímetros alrededor del punto más delgado, digamos que excluyendo así valores extremos, para que la esfera que nos cree, digamos, esa figura de referencia, no nos tape, no nos enmascare alteraciones que de pronto no son tan notorias, sino que son un poco pues más leves. Y esto nos va a dar pues mayor sensibilidad en la prueba y son las dos imágenes que podemos ver acá. Digamos que las superiores son con, ay, no me dejo pintar. Las dos superiores son la esfera de mejor ajuste, las del medio van a ser las esferas modificadas, estas del medio. Y finalmente vamos a ver que en el Pentacam vamos a tener unas gráficas extras que son los mapas BAR o los mapas de Evelyn Ambrosio. Más adelante pues vamos a hablar más de este tema, sin embargo, lo que hace esto es que busca la diferencia entre ambas gráficas, la de la
figura modificada y la de la figura no modificada, para llegar a un esquema más sencillo que nos deje, digamos, recalcar y visualizar de una manera más sencilla algún punto de alteración y algún punto de riesgo de ectasia con los colores pues rojo para riesgo alto, amarillo para riesgo intermedio y verde cuando no existe pues un riesgo evidente. Siguiente. Los mapas topográficos, básicamente lo principalmente que tenemos que ver son los valores de mayor elevación. Para la superficie anterior, estos valores deben ser menores a 12 micras y para la superficie posterior deben ser menores a 15 micras. Los valores, ¿dónde los vamos a buscar? Nosotros tenemos una zona de importancia clínica que van a ser un círculo de 5 milímetros de diámetro justo en el centro de la córnea. Y es ahí donde vamos a ir en el mapa a ver cuál es la medida de cada de esos puntos y ver si el mayor, pues el punto de mayor elevación supera estos rangos de normalidad. Siguiente. Aparte de estos valores, también vamos a ver unas figuras en los mapas que nos van a hablar de alteración. Primero, vamos a tener esa figura que la describen como una isla aislada. Es una figura de elevación central, pues aislada de todo el resto, que ya de por sí nos habla de una alteración topográfica en esta córnea. La siguiente la describen como una extensión en forma de lengua, como podemos ver en esta gráfica, así como una pequeña lengua acá. Y finalmente vamos a tener un mapa con patrón de reloj de arena, como podemos verlo en este caso. Sería como el pequeño reloj de arena. Si tenemos alguno de estos tres mapas, ya estamos hablando de una topografía corneal alterada. Siguiente. Y finalmente, el último mapa que vamos a ver en nuestra tomografía corneal es la paquimetría. Este va a ser un mapa de grosor de la córnea. Digamos que el grosor de la córnea normal es entre 540 y 550 micras. Entonces, cuando vemos valores disminuidos, comenzamos a pensar en que hay riesgos de ectasia. Sin embargo, en la paquimetría como tal, se permite un valor límite de 500 micras. Es decir, que valores menores a 500 micras ya nos van a hablar de un riesgo, pues de que el paciente tiene algún tipo de alteración, un riesgo alto de ectasia. Para leer la paquimetría, por lo tanto, lo primero es encontrar, digamos, este punto de menor grosor. Encontrarlo y cuantificarlo, saber a cuánto está, si está mayor o menor a esta cantidad límite de 500 micras. Lo segundo es localizarlo, ver exactamente dónde está, específicamente si tiene un desplazamiento en el eje Y. Normalmente lo que buscamos es que el desplazamiento sea menor a 0,5 milímetros. Cuando sea mayor a esto, ya estamos hablando pues de algún tipo de alteración en nuestra paquimetría. Y finalmente vamos a calcular nuevamente el índice I-S. Sin embargo, en la paquimetría, un valor normal sería menor a 30 micras. Ya mayor a esto, pues hablamos de algún tipo de alteración. Siguiente. Y teniendo pues toda esa información en cuenta, vamos a ver una tomografía normal. Digamos, a grandes rasgos, desde lejos podemos identificar ya por el patrón de colores que vemos imágenes con colores más fríos, es decir, que no hay ningún punto de color cálido que nos resalte algún compromiso importante, alguna alteración importante. Eso, digamos, a grandes vistas. Lo más importante para ver primero es la calidad de la prueba. Eso lo podemos ver con el QS. En este caso está bien, está ok. Vamos a seguir el orden de los mapas. Primero viendo el mapa axial, vemos que el punto, el Kmax, está en 42,9 dioptrías, es decir, está menor a 47,2 dioptrías, tiene una buena curvatura y no vemos ningún tipo de alteración en la figura del mapa, no vemos figuras, digamos, asimétricas, anormales. Pasando ya a los mapas de elevación, vamos a fijarnos dentro de el diámetro de 5 milímetros. En el mapa de elevación anterior vemos, bueno, pues no es muy evidente, pero vemos como un +3 o un +1. De todas formas, es menor a 15.
es menor a 12, perdón, entonces pues sabemos que está entre los rangos de normalidad. Y igualmente para el mapa de elevación posterior, vemos que está el punto máximo en +9, sigue estando dentro de los rangos. Y finalmente nos pasamos al mapa, a la paquimetría, donde podemos ver que el punto más delgado, que está acá graficado a la izquierda, pues nos dan los valores como tal, está en 509 micras. Digamos que está un poquito al límite, pero no alcanza a ser menor de 500 micras. Y si nos vamos a su eje Y, está a -0,49 micras, es decir, que tiene una desviación inferior por el eje Y de 0,49. También está como al límite, pero no está todavía en rangos. Digamos que nos llevarían a pensar en caer algún tipo de alteración. Siguiente. Hola, buenas noches para todos. Mari, no sé si puedas borrar ahí los dibujitos, por favor. Ay, sí, perdón, pensé que ya se habían borrado. Ya. Tranquila. Listo. Entonces, para esta siguiente parte de la presentación, yo quisiera devolverme un poquito conceptualmente porque me parece importante que todos tengamos claridad sobre lo que se va a hablar, porque me parece que es una forma para ustedes, el público, que puedan entender un poquito todo más fácil. Entonces, estoy seguro que mucha gente ya que está aquí en este grupo ha escuchado muchos de estos términos, pero sin embargo los voy a recordar un poquito. Entonces, lo primero lo que quiero hablarles es la refracción, que se define como la curvatura de los rayos de luz al pasar de un medio transparente a otro medio con diferente densidad. Durante la visión, la luz reflejada por un objeto es refractada por la córnea y el cristalino para después poderse enfocar en la retina. En la imagen de la derecha superior les puse un ojito hemétrope, que significa que pues todas las estructuras anatómicas están normal y por ende su visión va a estar normal también. Entonces, quiero que vean que la curvatura de esta córnea está normal y los haces de luz están enfocando en la retina, a diferencia de este ojito amétrope, que tiene una elongación diferente a la del ojo hemétrope, por lo que hace que los haces de luz no puedan llegar con la suficiente potencia hasta el punto focal, que es lo que sucede en el astigmatismo. Los enfoques de los meridianos son distintos entre sí y, como les dije, va a ocurrir cuando la córnea o el cristalino, perdón, tienen una curvatura irregular. Las etiologías que pueden causar esto pues son una curvatura normal de la córnea o del cristalino, y vamos a encontrar también que el astigmatismo se puede dividir en astigmatismo simple, compuesto o mixto. El astigmatismo simple básicamente es que algunos haces de luz sí se van a enfocar directamente en la retina y otros no tienen la suficiente potencia para llegar hasta ella, entonces esto va a generar una imagen distorsionada. En el astigmatismo compuesto también se va a dividir en dos: el astigmatismo compuesto miópico y el hipermetrópico. En el miópico, básicamente lo que sucede es que ambos meridianos no van a generar la suficiente potencia para que los haces de luz lleguen hasta la retina. Por el contrario, en el hipermetrópico lo que sucede es que llegan con mucha potencia y sobrepasan la retina. Eh, y pues ambas entidades van a generar una visión borrosa. En el mixto vamos a tener vamos a encontrar que suceden estas dos entidades. Tanto una porción de los haces de luz van a quedar antes de la retina y otra porción va a sobrepasar la retina. Sigue, por favor. Ok, también vamos a ver que el astigmatismo se va a poder dividir en regular e irregular. Para iniciar a hablar de el regular, vamos a ver que se va a deber a un defecto estructural que sea único o uniforme.
Relativamente esto es fácil de corregir, ya sea óptica o quirúrgicamente. A lo largo de la presentación, las imágenes que van a ver pues de aquí en adelante son de unos pacientes a los que se les realizó unos injertos corneales. Entonces, pues es mucho más fácil ver estas anomalías en la curvatura de la córnea, pues vistas por topografía. Entonces, en la primera imagen, que es la de la izquierda, estamos viendo un astigmatismo regular curvo y va a estar generado debido a que las suturas, particularmente las de los 0 grados y los 180 grados, están muy apretadas. Esto genera bueno, esto va a representar una apariencia de un lazo rojo horizontal, porque la córnea toma una forma prolata, que significa que es una curva, que es más curva en el centro que en su periferia. En la imagen 2, que es la del centro, les traje un astigmatismo regular corneal plano y este va a estar generado a diferencia del anterior, porque por el contrario las suturas van a estar más sueltas, más flojas. En este caso las estamos viendo más o menos en los grados 120 y 285, 300 por ahí, grados. Y eh, esto se va a presentar en la topografía como una apariencia de un lazo azul vertical, porque la córnea va a tomar una forma oblata, eh, que quiere decir que, por el contrario de lo anterior, esta va a ser más plana en el centro que en la periferia. Y por último, en la tercera imagen, que es la de la derecha, les traje un astigmatismo asimétrico corneal. En este caso, la queratometría y la queratometría estaba, perdón, la queratometría y el índice de refracción estaban mostrando que el eje más curvo estaba hacia los 50 grados, pero la topografía corneal nos confirmó que el meridiano de los 230 grados era mucho más curvo que el meridiano de los 50. En este caso, pues las suturas tendrían que ser retiradas para corregirlo. Sigue, por favor. En el astigmatismo irregular, bueno, en este caso va a estar generado principalmente por cambios anatómicos corneales, que son un poquito más complejos, y pues esto va a dar una mayor disfunción visual y va a ser más difícil de corregir. En este caso se encuentran patologías no inflamatorias en las que la córnea va a protruirse, es decir, que se sale, que va hacia adelante, y esto va a estar dado por el adelgazamiento del estroma. Más adelante les puse unas imágenes para mostrarles un poquito mejor esto que les estoy diciendo. Listo, entonces esta imagen del centro, que es un cono con una línea roja, eh, la puse para que se hagan una idea de qué es lo que cuál es la imagen o el plano que vamos a estar analizando en una topografía, y es como si estuviéramos viendo un cono desde la parte de arriba. Les traigo un cono precisamente porque hay una patología que se asemeja mucho a esta forma, de la cual vamos a hablar más adelante también. Y, em, y en la imagen de la izquierda estamos viendo, bueno, realmente son dos imágenes. La A es la imagen de un astigmatismo irregular, y en esta los meridianos están más curvos y están inclinados entre sí, generando un astigmatismo oblicuo. Eh, a este paciente luego le extrajeron las suturas que estaban generando pues esta deformación corneal, y esto redujo la magnitud del astigmatismo, que es la imagen B, que como pueden ver, pues ya cambia muchísimo respecto a la A. Y esto lo convirtió en un astigmatismo tipo regular, que lo hacía mucho más susceptible de corrección óptica. En la imagen de la derecha es un astigmatismo corneal curvo plano, y es una forma de astigmatismo irregular también. En este caso, la curvatura de la córnea o sea, tiene una protrusión en la parte de la izquierda, como pueden ver, estos colores verdes y amarillos.
Y hacia la derecha, estos colores azules están demostrando una aplanación. Entonces podemos también tener ambas. Sigue, por favor. Listo. Entonces, para hablarles un poquito de las ectasias corneales, estas son un grupo de enfermedades en las que la córnea va a protruirse hacia adelante como un resultado del adelgazamiento del estroma. Estas son las imágenes de las que les estaba hablando. La primera imagen es un ojo sano, con una córnea sana. Como pueden ver, la curvatura de la córnea está totalmente normalizada, es simétrica, tiene un grosor normal. La segunda imagen, estamos viendo un queratocono que es parecida a la imagen del cono que les había traído. Y en esta lo que ocurre es que hay un adelgazamiento que es paracentral. Como pueden ver en la imagen de abajo que dice queratocono central, hay un punto que es como muy blanco. Bueno, esto está representando el adelgazamiento de la córnea en este punto, lo que hace que las fibras de colágeno, que como mi compañera ya lo explicó antes en la parte de anatomía, pues la córnea tiene muchas fibras de colágeno. Entonces, esto ayuda a la resistencia y a la curvatura normal. Y cuando esto se ve afectado, pues lo que sucede es que cambia la forma y toma forma de cono en el queratocono. En la degeneración marginal pelúcida, vemos que hay un adelgazamiento en la parte inferior de la córnea, haciendo que cambie su forma. eh, y suele estar, si viéramos un reloj, en las manecillas de reloj suele estar entre las 4 y las 8 y por lo general se encuentra muy cercano al limbo. Lo que sucede en el queratoglobo es que esta degeneración, este adelgazamiento va a estar generalizado. Pueden compararla con las imágenes anteriores y se ve una córnea totalmente delgada y totalmente deformada. Sigue, por favor. Listo. Entonces, para hablarles un poquito del queratocono, las características clínicas, encontramos que se presenta típicamente en la adolescencia y progresa hasta la tercera o cuarta década de la vida. Por lo general es una afección bilateral, pero no quiere decir que sea su única manera de presentación. También hay muchos casos que son unilaterales. Por lo general es asimétrica y se presenta esporádicamente. Se ha encontrado que más o menos entre un 8 y un 10% de los casos van a tener un componente hereditario y de antecedentes familiares. La fisiopatología realmente no es muy clara, pero algunas de las causas, como ya nos mencionaba bien el doctor, puede ser inflamación, em, porque como muchas veces nos recomiendan los especialistas en córnea que no nos rasquemos los ojos, porque hacer esto va a cambiar las características biomecánicas de la córnea, haciendo que se cambie una de ellas, que es la viscoelasticidad, y llega un punto en el que la viscoelasticidad no resiste tanto este movimiento repetitivo que no puede retomar su forma natural. Siguiente, por favor. Santiago, sí, pues, perfecto, regresa una. Sí, realmente en este momento lo que más se acepta es la etiología alérgica o el ojo seco, que están relacionados con inflamación, y esto genera realmente en el paciente la sensación de prurito o de ardor que necesita ser mitigada. Entonces, para el paciente es más fácil rascarse los ojos que aplicarse una gota. Cuando yo tengo alergia, pues tengo que aplicarme un antialérgico. Cuando tengo ojo seco, tengo que aplicarme un lubricante. Pero muchos pacientes no son conscientes de eso o no les interesa o son conscientes y se les olvidó las gotas. Entonces lo que hacen es, como dices tú, rascarse los ojos, ¿no? Eso lo hace uno muy frecuentemente en el computador cuando uno está trabajando, después de unas 2 o 3 horas siente cansancio y lo primero que hace es frotarse los ojos. Eso es lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia y por ninguna etiología. Entonces, sí está aceptado que hay una etiología genética, no tanto aquí en Colombia está más ligado a la alergia al ojo seco y al frote ocular, pero en términos generales sí se puede decir que, como yo les decía, es un estrés mecánico, una fatiga de materiales,
en los cuales las lamelas de colágeno ceden por el punto más débil y empiezan a deformarse, manifestándose como astigmatismo, refractivamente hablando, o los patrones que tú estás mostrando ya en topografía. Dale, Santiago. Gracias, doctor. Listo. Estas imágenes aquí, en la imagen de la izquierda, estamos viendo una videoqueratografía y lo que está mostrando es un queratocono severo. No sé si se alcance a apreciar muy bien, pero es paracentral. Ahí, en este queratocono precisamente hay dos nebulosas prominentes por encima del ápice del cono. Entonces podemos ver claramente ahí el queratocono que está ubicado paracentral, como les dije, y hay un cono en la parte inferotemporal. Entonces, esta es la imagen A, la que está en negro, y la imagen B, perdón, la imagen A es la imagen que todavía está sin procesar. La imagen B se supone que debería ser una topografía normal como las otras que durante toda la presentación hemos estado presentando, pero resulta de esta forma porque el defecto de la anterior imagen no permite que se genere la imagen correctamente. Sigue, por favor. Listo. En estas imágenes vamos a ver que la altura corneal ha sido medida por medio de un sistema basado de proyección, utilizando una interferencia de Moire y análisis de Fourier. En la imagen A estamos viendo una sección transversal, que es una representación unidimensional de la altura de la córnea. Entonces aquí vemos representado el meridiano de 45 grados, que está representado por la línea negra, y tienen una forma relativamente normal y simétrica. El meridiano de los 135 grados, que es la línea roja, está aplanado en la zona superonasal y va a protruir más de lo normal en el cuadrante inferotemporal. En la imagen B, estamos viendo una representación que ya es bidimensional y es una imagen que mostró anomalías. Entonces, en este punto es importante recalcar que en este tipo de imágenes lo que vamos a estar midiendo o lo que nos interesa medir son las distancias intercirculares, y estas vamos a encontrar que van a estar, la distancia va a ser menor cuando hay una curvatura mayor, y la distancia va a ser más grande cuando encontramos una córnea más aplanada. En la C vemos la representación tridimensional en forma de red de hambre, pero realmente en esta no vemos mucho los detalles. Sin embargo, una vez que ya hayamos obtenido pues toda la información, se puede restar de una esfera que sería la parte D, y pues vamos a analizar cuáles son esas diferencias que hay entre ambas, que era lo que nos estaba mencionando un poquito Mari antes de que yo pasara. Era básicamente esto para que se hagan una idea gráfica de qué es lo que está sucediendo. Sigue, por favor. Listo. Entonces les voy a hablar un poquito del algoritmo de Bellin-Ambrosio. Esto es un algoritmo que se usa comúnmente como un software, y este software se va a encargar de combinar los datos tanto que obtuvimos de la elevación como de la paquimetría. Y los va a comparar con una esfera de mejor ajuste mejorada, y va a realizar un análisis de regresión sobre esos cambios o sobre esa diferencia que se encuentra entre la media y entre la curvatura que tiene esa córnea que se está analizando en específico. Entonces, lo que sucede es que coge el punto de la córnea con el grosor más delgado, lo va a sumar al desplazamiento de ese punto, y adicionar a la progresión que se encontró en la paquimetría. Luego va a recopilar todos esos datos, va a crear un nuevo mapa y va a presentar las variaciones que existen con la media. Em, los colores van a funcionar como un semáforo para hacerlo de una manera más intuitiva y que sea fácil de entender. Entonces, todo lo que vamos a ver en colores rojos va a ser pues algo a lo que hay que prestarle atención, porque va a estar mostrando una mayor protrusión de la córnea,
a diferencia de si es un color azul, que por el contrario nos está mostrando una forma más plana. Se ha descubierto, han hecho estudios y han descubierto que esta escala intuitiva de Belin es la más fiable para mostrar los mapas de elevación. Sí, por favor. En la enfermedad estromal vamos a encontrar enfermedades que afectan directamente el estroma y esta va a dar como resultado, perdón, esta puede ser el resultado de enfermedades tanto inflamatorias como no inflamatorias de origen local o sistémico. Los cambios que se pueden encontrar en una topografía de este tipo van a ser hinchazón, adelgazamiento o un estiramiento de la córnea. Y aquí les muestro nuevamente este signo clásico que vamos a ver muchas veces en este tipo de imágenes, que es el signo de la pinza de cangrejo, que estamos viendo aquí en la imagen de la izquierda, del que les hablaba Mari. Listo, y ya para finalizar, pues nosotros habíamos preparado unos casos y ya Juanjo les explica cómo va a ser toda la dinámica. Bueno, pues tengo unos polls en Zoom, entonces ahí meramente pues les damos como un contexto y les vamos a dar estas opciones para que ustedes mismos respondan y pues que interactúen con nosotros. Entonces, permítanme y les abro ese poll. O sea, creo que podemos hacer dos casos más que todo por el tiempo, pero pues igual en la presentación dentro del drive de todos, pues ahí vamos a ver y pues está el acceso de todos los casos por si quieren practicar o tener acceso después. Entonces, cuestionarios. Mm, No sé por qué no está compartiendo. Permítame un momento. Listo ya. Entonces, listo, ahora sí. Entonces, primero, inicialmente tenemos un paciente de 35 años. En este caso, perdón, inicialmente el de 28. O sea, que ingresa a consulta por visión borrosa a lo lejos, no presenta antecedentes oculares de relevancia y en la reflexión se detecta un astigmatismo miópico de menos 1,5 dioptrías en ambos ojos. La tomografía de corneal revela un patrón simétrico con un eje corneal principal bien definido y una característica de astigmatismo regular. Ahí pues les decimos a ustedes que respondan qué deberíamos hacer en este caso con ese paciente. Vamos a darles un minutico. Bueno, ahí ya bastante gente ha respondido y pues en efecto, como bien mencionaron ustedes, ahí la respuesta correcta era el prescribir gafas y mejorar en este caso su agudeza visual en ambos ojos. Y pues ahora hacemos la otra, que es esta. Un hombre de 35 años se presenta con visión borrosa, fluctuante, especialmente en el ojo izquierdo, tras una cirugía de cataratas realizada un año antes.
En la exploración, la topografía corneal muestra un patrón de astigmatismo regular con distorsión en el eje de la córnea asociado a cambios postquirúrgicos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con este paciente? Bien sea, 1, prescribir gafas correctivas y monitorear su evolución. 2, indicar tratamiento con corticosteroides tópicos para reducir inflamación. 3, optar por el uso de lentes de contacto rígidos / gas permeables. Y 4, realizar una cirugía refractaria nueva para corregir el astigmatismo regular. Demos 30 segunditos más para que la gente vote. Y pues bueno, acá vemos un poco más variadas las respuestas. Más que todo, en este caso, pues tenemos que la respuesta correcta era la C. 5 personas la tuvieron bien, muy bien. En este caso, lo principal y pues lo primordial abordando el astigmatismo irregular es optar por el uso de lentes de contacto rígidos / gas permeables. Y pues ya, eso sería todo. Tenemos los otros dos casos, pero pues por cuestiones de tiempo no los podemos presentar en este momento, pero sí. Sí, realmente, Juan, en los dos casos, en el astigmatismo regular, siempre uno empieza de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Hay algunas características que el paciente debe reunir para poder pensar en operarse, para poder optar a la cirugía. Pero realmente no es la primera opción, ¿no? Si es un astigmatismo bajo con la regla regular, uno siempre piensa en gafas. Y ya en el caso de un astigmatismo irregular como este que tú mencionas, probablemente por alguna cicatriz, quemadura intraquirúrgica o etcétera, cualquiera que haya sido la etiología, pues la primera opción para corregir astigmatismo irregular es el lente de contacto, el rígido, ¿no? El lente de contacto rígido regulariza artificialmente la córnea proveyendo una superficie óptica perfecta, a diferencia del lente blando. El lente blando, por ejemplo, se utiliza en efectos esféricos o con bajito astigmatismo porque el blando copia la forma de la córnea y no es capaz de anular la irregularidad. Entonces, ese es el principio. En el segundo paciente yo estoy de acuerdo en que se debe usar un lente de contacto rígido como primera opción y ya después ver otras opciones quirúrgicas de pronto, pero si el paciente se adapta al lente de contacto, pues esa es una buena idea, ¿no? Me resta es felicitarlos por la revisión extensa, profunda y precisa que hicieron a todos. Me parece fantástico que ustedes estén encabezando este grupo. Creo que yo había tenido oportunidad de acompañarlos hace tal vez unos 3 o 4 años en otra revisión de tema y siempre ustedes lo hacen con una profundidad que ya parecen residentes. Entonces, pues los felicito y espero verlos pronto a todos ustedes como futuros residentes y como colegas. Juan, a todos, a Santiago, a María, a Mariana. Muy bien. No sé si entre el público hay alguna pregunta o algún interrogante como para ventilarlo en este momento. Sí, eso mismo iba a decir. Si alguno tiene alguna duda que me quieran hacer llegar por el chat o bien se abre el micrófono, que para el doctor sobre todo, pues aprovechémoslo, ya que nos está acompañando el día de hoy. Con mucho gusto. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, doctor, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿no? Y ya saben, por habernos acompañado. en cualquier momento, a cualquier hora, si tienen dudas, con toda confianza y si en algún momento quieren repasar